Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, para poner en manos de nuestro Dios su palabra. Señor, de manera humilde, Señor, vengo delante de ti para exponer tu palabra. Te ruego que de lo alto, Señor, tu bendición sea para que ella prospere en medio de tu pueblo. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Dios les bendiga. Buen día a todos. Gracias porque es un día que podemos aprovechar. Es un día que el Señor nos ha regalado, un día más de oportunidad. Y en esa experiencia que podemos caminar con Él y en ese propósito que Él tiene a través de su palabra. Yo cambié solamente el título. El tema es sobre la angustia ante la escasez. El título que teníamos originalmente, yo lo cambié por uno que dice: sacude tu desánimo. Y que viene a combinar, a final de cuentas, con el único propósito que nos trae la reflexión en esta mañana a través de la palabra de Dios. Y revisando el texto, nos damos cuenta que cuando surgen estas etapas de sequía, indudablemente que lo primero que aparece en nuestra vida es el desánimo. Nuestros pensamientos se irán siempre a pensar en esa amenaza de escasez que en muchas ocasiones nos lleva a entrar y pensar en ese terror de lo que podemos sufrir. Sabemos que cuando hay escasez se manifiesta por todos lados. Todo el mundo entra en esa cuestión de pobreza de pensamiento, yo diría, porque el hombre le es difícil enfrentarse a estas situaciones. Nunca valoramos lo que Dios derrama de sus bendiciones día tras día, sea en el momento que sea en la estación que vivamos. Dios siempre está derramando bendiciones. Hace unos años menos, yo me preguntaba, ¿por qué no hay siempre lluvia? Es hermoso ver todo verde. Es cuando disfruta, creo que el hombre, lo máximo de su vida. Y yo reclamaba a veces, le decía: Señor, ¿por qué no siempre permites que todo esto esté verde? Y un buen día mi padre me dice, a la pregunta que yo le hacía, me dice: Dios tiene sus tiempos y sabe por qué los maneja de esa manera. Si todo el tiempo lloviera, no tendríamos unas buenas cosechas, unas cosechas que maduraran, porque se podrirían. Y entonces empecé a analizar realmente los tiempos de Dios. Y sí es cierto. Enfrentamos a veces un invierno tan difícil, tan frío. Para los que vivimos en la ciudad nos estorba el frío, quisiéramos toda la libertad. Pero en el campo es el tiempo de preparar la tierra. Es cuando se barbecha la tierra, y entonces cuando el frío viene y mata toda plaga que hay ahí. Y prepara el Señor para que la tierra nuevamente esté en condiciones de producir. Y así son las estaciones del año. Y cuando el Señor manda alguna sequía, también tiene algún propósito en nuestra vida. Dice que el hombre sufre. El hombre sufre. Yo no creo que por falta de fe, porque la fe se manifiesta de una u otra manera, a través de nuestro corazón, a través de los deseos y los propósitos que se tienen. Sufre más porque no tiene el conocimiento de Dios, porque nunca sabemos o nunca nos imaginamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso, ante ese problema, el hombre no alcanza a ver más allá de sus pies. Y digo de sus pies porque cuando hay preocupación, el hombre solamente camina cabizbajo.
Y sin que levante los ojos, muchas ocasiones se da cuenta que tiene una montaña delante de él, que nunca podrá traspasarla, que nunca podrá levantarla, que nunca podrá trasladarla a ningún lado. Eso es así cuando cae en nosotros la situación de la preocupación. Es así como a veces nos vence nuestra propia fuerza. Pero yo diría en esta mañana, no te des por vencido. En tus manos está la oportunidad de cambiar las circunstancias. Ustedes recordarán lo que Dios hizo con Moisés. Sí. Moisés se negaba a ir a sacar al pueblo de Egipto. Señor, no puedo. ¿Y cómo voy a ir? ¿Y con qué les voy a convencer? Y el Señor le dijo, mira qué tienes en tus manos. Y él simplemente vio una vara. Sí, para el hombre puede ser cualquier palo, pero para Dios es un instrumento en nuestras manos. Así que no dejes que la montaña se ponga sobre ti. Levanta tus ojos. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y cuando tú levantes los ojos, te vas a asombrar por una razón muy especial. Porque el Señor que hizo los cielos y la tierra, Él vendrá en tu auxilio. Por eso no te quedes ahí con tu pesadumbre. Dice igual el mismo salmista, el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Entonces, ¿por qué estaremos preocupados? Entonces, ¿por qué estaremos en desánimo? ¿Acaso son más grandes los problemas que tenemos que el Dios que tenemos? Solo si tú dejas que tu propio desánimo te derrote, caminarás así, sin aliento, sin esperanza, sin entender que Dios está con sus brazos abiertos, esperándote para que te animes. Nunca admires nada, porque de lo contrario acarrearás a tu vida esas cuestiones de calamidad, y tu vida indudablemente será seca, porque eso es lo que acarreamos con nuestra fe. Acarreamos abundancia o acarreamos escasez. Cuando no levantamos nuestras fuerzas, nos dejamos caer. Y yo le diría, hermano y hermana, saca de tus últimas fuerzas la abundancia de tu corazón y no permitas que las circunstancias te dobleguen. No pienses que estás solo. Deja que Dios tome en tus manos tus necesidades. Deja en sus manos las carencias. Y aun cuando sientas o no creas que tú tienes nada, solamente permite que de tu corazón salga la misericordia, y entonces esa misma misericordia te será devuelta. Pero es el tiempo que despiertes. Es el tiempo en que tú tengas que depender de esa mano preciosa que siempre está dispuesta a socorrer, de esa mano que está abierta siempre a derramar las bendiciones en tu vida. No permitas que tus pensamientos te traicionen. No caigas en ese pensamiento negativo. Sacude tu desánimo, hermanos.
Cambia tu mentalidad y aléjate de la pesadumbre, de la preocupación. Observa qué es lo que tienes en tus manos y muévelo, porque de ahí saldrá la abundancia. Pero antes ponlo también en las manos de Dios, porque Él es el que dará el poder, la autoridad para que tú puedas lograr los propósitos que tienes ahí en tu corazón. Deja que Dios multiplique tu escasez en abundancia, que la convierta, que la transforme. No pienses que este día te has quedado sin pan. Dios está moviendo manos y corazones para que a ti no te falte. Dice una porción de la palabra: nunca pienses en ese tiempo de pobreza, porque si te abates en el día de la miseria, miserable será tu fuerza. Y sí es cierto. Cuando uno más se preocupa en las circunstancias, uno está preocupado por más cómo encontrar la solución que buscar la solución. Si no nos atrevemos a mover las manos, jamás podemos producir. Dios ha hecho todo. Dios ha creado todo. El hombre no puede crear. El hombre solamente le queda transformar las cosas para que sean bendición y sean beneficios para nuestra vida. Así que alejémonos de esa frustración, no pensemos en las limitaciones. Hay que sobreponernos a la angustia y hay que saltar de la desesperanza, atendiendo a la voz de Dios, atendiendo el consejo, y busquemos a nuestro alrededor, porque están llenas de promesas. Y esas promesas son para cada uno de nosotros. Nos pertenecen y nos pertenecen porque Dios las ha dispuesto para nosotros. Entonces no dejémoslas ir de nuestras manos. Vayamos pronto y encontrémonos con Él, con aquel que nos hizo no para mandarnos a sufrir, sino para mandarnos a gozar en esta vida. Y yo le diría, hermano y hermana, atrévase a buscarle, atrévase a enfrentarse y a decirle al Señor: ciertamente en mi mente solamente era pobre, porque delante de ti soy rico. ¿No dice el canto así? Sí. Que hoy diga: el pobre rico soy, y que diga que el débil fuerte soy. No divague, hermano, ni desconfíe. Solo debemos creer y obedecer a la palabra de Dios. ¿Necesitamos pruebas? Dios nos dice mismo: pruébame, y verás que si no abro las ventanas de los cielos y dará abundancia de bendiciones en tu vida. Pero solo atrévase, hermano. Solo busque a Dios, y si usted quiere retarlo en su vida, rételo. Pero Dios está dispuesto a sacarlo de esa escasez, pero sobre todo de la pobreza de su pensamiento. Por eso la misma palabra nos invita a que cuando nosotros tengamos que dar, no limitemos nuestra mano, abrámosla y entreguemos lo que a Dios le pertenece. No temamos quedarnos pobres, porque cada que damos o lo que damos, lo damos en el nombre de Dios, y Dios no se queda con nada. Dios lo devuelve al ciento por uno. Decía la semana pasada en el estudio allá en el Ancón, por curiosidad solamente, hermanos, este año tuve la oportunidad de sembrar un pedacito de terreno de frijol.
Y bueno, ya lo recogí, ya lo levanté, amontoné la cosechita. Y el otro día me quedé viendo y agarré una matita y la levanté y empecé a contar las vainas. Y dije, Señor, tú no mientes en tu palabra, porque de un grano, en esa mata había más de 100 granitos de frijol. ¿Qué tienes en tus manos, hermano? Ahí está la bendición. Pero solamente decídete a moverlas y a creer en que Dios verdaderamente lo multiplica. Nada de lo que podamos nosotros entregar en el nombre de Dios podrá hacernos pobres, porque Él a través de su palabra nos dice que cualquiera que diera un vaso de agua en su nombre, dice, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así que cuando dé, mi hermano, cuando dé, no dé de lo que le sobra. No dé limosna o de lo que no le sirva. Dé de lo que salga de su corazón, de que sea de abundancia. Y de esa manera tenga la confianza de que ha cumplido con el propósito de Dios. Así que mi hermano, mi hermana, yo le invito a que abra sus ojos y a que se suba a la montaña y que se sacuda de su desánimo, porque Dios le está esperando para que sobreabunde en su vida. Dios bendiga su palabra esta mañana. Oremos. Buen Dios, sabemos que estás ahí delante de nosotros y sabemos que tus manos están abiertas para socorrer. Padre, solamente déjanos quitarnos, Señor, delante de nuestros ojos esa venda que nos estorba y que no nos permite ser libres. Por favor, oh Dios, ven a nosotros. Quita nuestro desánimo, quita nuestro desaliento, haznos libres y permite, Dios, que podamos tomar la valentía para buscarte, pero primeramente, Señor, para confesarte que por nuestro pecado, Señor, nos escondemos de ti y por eso, Señor, nuestra abundancia se escasea. Gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús te agradecemos todo. Amén. Amén.